Hubo un hombre en Cuba que, antes de que Fidel Castro pronunciara su primer discurso revolucionario, ya había conquistado el mundo. No con armas ni ejércitos, sino con algo mucho más dulce y mucho más poderoso en el siglo XX, el azúcar. Su nombre era Julio Lobo Olavarría, y su historia es una de las más fascinantes, contradictorias y trágicas que ha producido América Latina. Fue el hombre que controló el mercado mundial de azúcar desde una isla pequeña en el Caribe, que coleccionó las pertenencias íntimas de Napoleón Bonaparte con una obsesión casi religiosa, que desafió al Che Guevara cara a cara, y que después de haberlo tenido todo, terminó sus días contando cada centavo en un apartamento modesto de Madrid. Esta es su historia completa. Julio Lobo Olavarría nació el 5 de julio de 1898 en Caracas, Venezuela, aunque su historia verdadera comienza en Cuba, la tierra que lo formaría y que él, a su vez, transformaría para siempre. Su familia era de origen español, parte de esa clase mercantil hispano-caribeña que navegaba entre Venezuela, Cuba y España con la soltura de quien tiene el mundo como patio trasero. Su padre, Heriberto Lobo, era un comerciante exitoso que se estableció en Cuba y supo leer antes que nadie que el futuro de la isla estaba en una sola palabra: azúcar. Cuba no era simplemente un país que producía azúcar. Cuba era el azúcar. Desde el siglo XVIII, la caña de azúcar había reemplazado al tabaco como el alma económica de la isla, y para finales del siglo XIX, Cuba producía cerca de un tercio del azúcar que consumía el mundo entero. Heriberto Lobo le enseñó a su hijo algo fundamental: el azúcar no era solo agricultura. Era finanzas, era política, era poder internacional. El que controlara los precios del azúcar en los mercados de Nueva York y Londres no solo era rico. Era, en muchos sentidos, más poderoso que los propios gobiernos. Julio absorbió esa lección con una intensidad que rozaba la obsesión. Desde muy joven, Julio Lobo mostró una capacidad matemática extraordinaria y una intuición para los mercados que desconcertaba a hombres mucho mayores que él. Estudió en Nueva York, donde aprendió el funcionamiento de los mercados de futuros y commodities, esos mecanismos financieros donde se compra y se vende no lo que existe hoy, sino lo que existirá mañana. Mientras otros jóvenes cubanos de familia acomodada disfrutaban de la vida social de la ciudad, Lobo pasaba horas estudiando los movimientos del mercado de azúcar en el New York Coffee and Sugar Exchange. Regresó a Cuba con una visión clara. No quería ser simplemente un productor de azúcar más. Quería ser el hombre que fijaba el precio del azúcar para todo el mundo. Para lograrlo, fundó en 1920, con apenas 22 años, su propia firma de corretaje de azúcar, Galván, Lobo y compañía. Desde el principio, operó de una manera que nadie había visto antes en Cuba. Mientras que los demás ingenios azucareros vendían su producción de manera tradicional, Lobo comenzó a usar el mercado de futuros de manera agresiva y sofisticada, comprando y vendiendo contratos de azúcar que aún no había sido cultivado, apostando con una precisión casi sobrenatural a los movimientos del mercado. La gran oportunidad de Lobo llegó en la década de 1920, durante la montaña rusa económica que siguió al fin de la Primera Guerra Mundial. El azúcar había alcanzado precios desorbitados durante la guerra, y Cuba vivió lo que se conoció como la danza de los millones, un periodo de euforia económica descontrolada donde todo el mundo especulaba y gastaba como si los precios nunca fueran a bajar. Cuando los precios colapsaron en 1920, la mayoría de los productores cubanos quedaron destruidos. Los bancos quebraron, los ingenios cerraron, familias enteras perdieron todo. Fue una de las peores crisis económicas de la historia cubana. Julio Lobo, que tenía apenas 22 años, había apostado correctamente a la caída. No solo sobrevivió al colapso. Salió de él con propiedades y contactos que antes habrían sido inaccesibles para alguien de su edad. En los años siguientes, repitió esta estrategia una y otra vez con una frialdad que admiraba y aterraba a sus competidores. Compraba cuando todos vendían. Vendía cuando todos compraban. Y tenía razón con una consistencia que empezó a parecer algo más que talento. Con las ganancias de sus operaciones financieras, Lobo comenzó a comprar ingenios azucareros. No uno ni dos. Docenas.
Para mediados del siglo XX, Julio Lobo era dueño de 14 ingenios azucareros en Cuba, lo que lo convertía en el mayor propietario individual de la industria azucarera cubana y, por extensión, uno de los mayores del mundo. Pero Lobo no era un terrateniente pasivo. Era un operador obsesivo que supervisaba personalmente cada aspecto de sus operaciones. Visitaba los ingenios, hablaba con los trabajadores, estudiaba los rendimientos de cada variedad de caña, analizaba los costos de transporte con la misma intensidad que analizaba los mercados de futuros en Nueva York. Sus ingenios más importantes incluían el Central Tinguaro, el Central Fidelidad, el Central Santa Marta y el gigantesco Central Galván, que era uno de los más productivos de toda Cuba. Juntos, estos ingenios producían millones de toneladas de azúcar al año y empleaban a decenas de miles de trabajadores cubanos. Lo que distinguía a Lobo de los demás magnates azucareros era que no quería depender de nadie en ningún eslabón de la cadena. Mientras otros productores pagaban a empresas navieras para transportar su azúcar, Lobo construyó su propia flota de barcos. Tenía buques que navegaban entre los puertos cubanos y los mercados de Estados Unidos, Europa y más allá, transportando no solo su propio azúcar sino también el de otros productores, convirtiéndose así en un competidor directo de las grandes navieras internacionales. Luego compró bancos. El más importante fue el Banco de los Colonos, que utilizó no solo para financiar sus propias operaciones sino para extender crédito a los pequeños y medianos productores de azúcar cubanos, creando así una red de dependencia financiera que le daba un control adicional sobre la industria. Para finales de la década de 1950, el imperio de Julio Lobo abarcaba ingenios azucareros, barcos, bancos, compañías de seguros, empresas de transporte terrestre, almacenes y una firma de corretaje que operaba simultáneamente en La Habana, Nueva York y Londres. Se estimaba que en su apogeo, Julio Lobo controlaba aproximadamente el 10% de la producción mundial de azúcar. Para ponerlo en contexto, un solo hombre, desde una isla caribeña, decidía el precio del azúcar que endulzaba el café de millones de personas en todo el planeta. El momento que consolidó la leyenda de Julio Lobo en los mercados financieros internacionales ocurrió en 1957, cuando ejecutó una de las operaciones financieras más audaces y controvertidas del siglo XX. Intentó hacer un corner completo del mercado mundial de azúcar. Un corner en el lenguaje de los mercados de commodity significa acaparar tal cantidad de un producto que se puede dictar unilateralmente su precio. Es una práctica que en muchos mercados modernos es ilegal, pero en aquella época era simplemente el resultado de tener más dinero, más información y más coraje que cualquier otro participante del mercado. Lobo compró futuros de azúcar en cantidades que nadie había visto antes. Semana tras semana, sus órdenes de compra llegaban al New York Coffee and Sugar Exchange y dejaban atónitos a los operadores más experimentados de Wall Street. Estaba comprando no solo el azúcar que Cuba produciría ese año, sino el de varios años futuros, creando una posición tan gigantesca que teóricamente podría haber forzado al mercado mundial a comprarle a él a cualquier precio que él quisiera. Los mercados temblaron. Las grandes compañías azucareras de Estados Unidos, que habían visto a Lobo como un proveedor conveniente, de repente lo veían como una amenaza existencial. El gobierno de Eisenhower prestó atención. Los medios financieros internacionales comenzaron a seguir cada movimiento de este cubano misterioso que parecía dispuesto a poner el mundo entero bajo su control financiero. Al final, la operación no llegó a completarse en sus términos más extremos debido a la intervención de varios actores institucionales y a las complejidades del mercado, pero el intento en sí fue suficiente para cementar la reputación de Lobo como el especulador más audaz y peligroso del mercado azucarero mundial. Los periódicos financieros de Nueva York y Londres lo llamaban simplemente The Sugar King, el rey del azúcar. Si el azúcar era el negocio de Julio Lobo, Napoleón Bonaparte era su pasión. Y era una pasión que rayaba en la obsesión más absoluta. Desde joven, Lobo había quedado fascinado por la figura del emperador francés. No tanto por sus campañas militares, aunque las conocía en detalle, sino por lo que Napoleón representaba como fenómeno.
Un hombre de orígenes modestos que por pura fuerza de voluntad, inteligencia y audacia había llegado a dominar Europa entera. Para Lobo, que venía de una familia comerciante venezolana y que se había construido a sí mismo en el mundo despiadado de las finanzas internacionales, Napoleón era el espejo en el que se miraba. Durante décadas, Lobo empleó agentes en toda Europa para localizar y comprar cualquier objeto que hubiera pertenecido a Napoleón o a su familia. No se trataba de compras ocasionales o caprichosas. Era una campaña sistemática y exhaustiva que consumía tanto tiempo y recursos como sus operaciones azucareras. Su colección llegó a incluir objetos de una intimidad y rareza extraordinarias. Tenía la cama en la que Napoleón durmió durante la campaña de Waterloo, la última gran batalla antes de su derrota definitiva. Tenía cartas manuscritas de Napoleón a Josefina, llenas de la pasión desbordada y casi adolescente que el emperador sentía por su primera esposa. Tenía uniformes militares, sables, porcelanas personales, y también objetos de una intimidad casi perturbadora. El sombrero bicorne que era la marca visual más reconocible del emperador, mechones de su cabello, e incluso, según cuentan varias fuentes aunque con distintos grados de credibilidad, fragmentos de objetos aún más personales. La colección de Lobo llegó a ser reconocida oficialmente como la colección privada de objetos napoleónicos más grande del mundo fuera de Francia. El Musée de l'Armée en París, que posee la colección estatal francesa, era el único en el mundo que podía compararse con la que Lobo había reunido en su mansión habanera. Lobo no coleccionaba por vanidad ni para impresionar a sus invitados, aunque el efecto era inevitablemente ese. Coleccionaba porque estudiaba a Napoleón con la misma intensidad que estudiaba los mercados. Leía todas las biografías disponibles, todos los memoriales de sus generales, todas las cartas. Consideraba que entender a Napoleón lo ayudaba a entenderse a sí mismo y a entender los mecanismos del poder. Hay una anécdota que sus cercanos repetían mucho. Cuando alguien le preguntaba por qué gastaba tanto dinero en esta colección, Lobo respondía sin dudar: porque Napoleón y yo tenemos algo en común. Los dos sabemos lo que es conquistar el mundo. Y los dos sabemos lo que es perderlo. La segunda parte de esa respuesta resultaría profética. Lo curioso de Julio Lobo era que no era el típico millonario ostentoso de mediados del siglo XX. No tenía la extravagancia de un Howard Hughes ni el hedonismo de un Onassis. Era conocido por llegar puntualmente al trabajo, por vestir con elegancia pero sin excesos, por comer de manera moderada. Pero cuando algo le importaba, no había límites. Su mansión en el Vedado Habanero, uno de los barrios más exclusivos de La Habana, era un palacio que albergaba no solo su colección napoleónica sino también una biblioteca de miles de volúmenes, obras de arte cubanas y europeas, y salones donde se reunía con lo más granado de la política, la cultura y los negocios de la Cuba de los años 40 y 50. Era un anfitrión legendario. A su mesa se sentaron presidentes cubanos, embajadores estadounidenses, escritores, artistas y financieros de todo el mundo. Ernest Hemingway, que vivía en Cuba por esas décadas, era conocido en esos círculos y coincidió con Lobo en más de una ocasión. La Habana de los años 50 era una ciudad extraordinaria, llena de contradicciones y vida, y Lobo era uno de sus personajes centrales. En su vida personal, Julio Lobo era un hombre más complicado. Se casó 2 veces. Su primera esposa fue María Esperanza Montalvo, con quien tuvo 2 hijas, Leonor y María Luisa. El matrimonio no sobrevivió a la intensidad de su dedicación a los negocios. Lobo era el tipo de hombre que llegaba a casa a las 2 de la madrugada después de horas hablando por teléfono con operadores en Nueva York y Londres. Que se despertaba a las 5 de la mañana para revisar los precios del azúcar en los mercados asiáticos, y que en vacaciones llevaba consigo maletines llenos de reportes financieros. Su segunda esposa, María Esperanza Vega, tuvo más paciencia, pero tampoco fue fácil. Quienes lo conocieron de cerca decían que Lobo era capaz de la mayor generosidad en los negocios, de una lealtad feroz hacia quienes consideraba sus aliados, pero que emocionalmente era difícil de alcanzar. Sus hijas crecieron básicamente sin él, criadas por su madre y por el ejército de empleados domésticos que mantenía la mansión funcionando.
Había una soledad fundamental en Julio Lobo que el dinero y el poder no podían llenar. Era la soledad del hombre que ha llegado tan alto que ya no tiene a nadie con quien compartir la vista desde arriba. Aquí es necesario hablar de la parte que las historias romantizadas de Lobo tienden a omitir o a minimizar. El azúcar cubano, toda esa dulzura que enriquecía a Lobo y financiaba su colección napoleónica y sus operaciones en Wall Street, se producía sobre las espaldas de una clase trabajadora que vivía en condiciones miserables. Los cortadores de caña, los macheteros, eran en su mayoría hombres negros o mestizos, descendientes de los esclavos que España había traído a Cuba durante siglos para trabajar exactamente en esas mismas cañas. La esclavitud formal había terminado, pero las condiciones de vida en los bateyes, los pueblos que rodeaban los ingenios, eran de una pobreza que hacía difícil hablar de libertad real. La zafra, la temporada de corte de caña, duraba aproximadamente 6 meses. Durante esos 6 meses, los cortadores trabajaban de sol a sol bajo el calor caribeño, manejando machetes en campos polvorientos, ganando salarios que difícilmente cubrían las necesidades básicas. Y durante los otros 6 meses del año, el llamado tiempo muerto, simplemente no había trabajo. Las familias sobrevivían como podían. Julio Lobo no era peor que los demás latifundistas azucareros cubanos. En algunos aspectos era mejor. Se preocupaba por la eficiencia de sus ingenios, lo que implicaba cierta inversión en maquinaria que reducía algunos de los trabajos más brutales. Algunos testimonios de trabajadores de sus ingenios describen condiciones ligeramente mejores que en los de sus competidores. Pero tampoco era un reformador social. No cuestionaba el sistema que hacía posible su riqueza. Pagaba los salarios que el mercado imponía, mantenía las condiciones que la costumbre aceptaba y evitaba activamente cualquier organización sindical en sus propiedades con la misma eficiencia con que operaba en los mercados de futuros. Hay registros de que durante la presidencia de Fulgencio Batista, Lobo contribuyó con fondos importantes al gobierno dictatorial, no por ideología sino por pragmatismo. Batista mantenía el orden, y el orden era bueno para los negocios. Cuando trabajadores de sus ingenios intentaron organizarse sindicalmente en los años 50, el aparato represivo batistiano intervino, y Lobo no hizo nada para impedirlo. Esta es la sombra larga que se proyecta detrás del brillo del rey del azúcar. Hay otro aspecto oscuro de la historia de Lobo que merece atención, el impacto de sus operaciones especulativas en el mercado mundial. Cuando Lobo ejecutaba sus grandes maniobras en el mercado de futuros, comprando o vendiendo contratos de azúcar en cantidades masivas, los precios mundiales se movían. Y cuando los precios del azúcar se movían violentamente, los que pagaban el precio más alto no eran los otros especuladores de Wall Street, que podían absorber las pérdidas. Eran los países pequeños que dependían de exportar azúcar, cuyas economías enteras podían colapsar si los precios bajaban demasiado. Eran los consumidores pobres en países en desarrollo donde el azúcar era un alimento básico, no un condimento. Lobo nunca pensó mucho en esto. En su visión del mundo, el mercado era el mercado, y el que tuviera la inteligencia y el capital para jugarlo mejor merecía ganar. Era una ética perfectamente coherente con el capitalismo del siglo XX. Y era, en muchos aspectos, tan brutal como cualquier violencia más visible. Cuando Fidel Castro y sus guerrilleros bajaron de Sierra Maestra en 1959 y tomaron el poder en Cuba, lo primero que entendió el nuevo gobierno fue que sin el azúcar, Cuba no podía existir. El azúcar representaba más del 80% de los ingresos por exportaciones del país. Era literalmente el oxígeno económico de la isla. Y el hombre que más sabía sobre azúcar en Cuba, el hombre que conocía cada ingenio, cada contrato, cada movimiento del mercado mundial, era Julio Lobo. La revolución tenía un problema: podía tomar los ingenios, podía nacionalizar las propiedades, pero no podía nacionalizar el conocimiento que Lobo tenía en su cabeza. Décadas de experiencia, miles de contactos internacionales, una comprensión del mercado azucarero que ningún joven revolucionario podía adquirir en meses. Fidel Castro era lo suficientemente pragmático como para entender esto. Antes de actuar, quiso explorar si había manera de mantener a Lobo dentro del sistema,
al menos temporalmente. Para esa conversación delicada, eligió a alguien que también tenía una comprensión sofisticada de la economía, Ernesto Che Guevara, entonces ministro de Industrias del nuevo gobierno revolucionario. El encuentro entre Julio Lobo y el Che Guevara en 1960 es uno de los episodios más dramáticos e íntimamente humanos de la Revolución cubana, y ha sido narrado con variaciones por múltiples fuentes, aunque su esencia parece estar bien documentada. Fue el Che quien solicitó la reunión. Se presentó en las oficinas de Lobo. Hay quienes dicen que fue en la propia mansión del Vedado, acompañado de asistentes pero sin el aparato represivo que ya comenzaba a ser visible en la Cuba revolucionaria. El Che podía ser implacable cuando decidía hacerlo, pero en esta ocasión llegó a hablar, no a amenazar. La conversación fue larga, varios documentos sugieren que duró horas, y fue, por todos los relatos disponibles, extraordinariamente directa de ambas partes. El Che le ofreció a Lobo un trato sin precedentes en la historia de las revoluciones latinoamericanas: podría quedarse en Cuba, conservar el control operativo de sus ingenios y de sus operaciones financieras, mantener su posición como el principal operador del mercado azucarero cubano, y recibir una compensación por las propiedades que el Estado nacionalizaría formalmente. A cambio, pondría su conocimiento y sus contactos internacionales al servicio del nuevo gobierno revolucionario. El Che le habló de la Cuba que querían construir, de la necesidad de no destruir lo que funcionaba sino de ponerlo al servicio del pueblo, de la posibilidad de que Lobo se convirtiera en el puente entre la revolución y los mercados internacionales. Era una oferta extraordinaria. En ese mismo periodo, otros hombres de negocios cubanos estaban siendo arrestados, sus propiedades confiscadas sin compensación, sus vidas destruidas. A Lobo le estaban ofreciendo exactamente lo contrario. Lobo escuchó todo. Y luego respondió. Según las versiones más detalladas de este encuentro, Lobo le dijo al Che algo que resumía toda su filosofía de vida: que él había construido su imperio con sus propias manos, que había tomado sus propias decisiones durante 40 años, que había ganado y perdido y ganado de nuevo sin rendirle cuentas a nadie más que a sí mismo y al mercado, y que no podía imaginar existir de ninguna otra manera. Le dijo que respetaba lo que el Che y Castro habían logrado militarmente, pero que él no era un hombre que pudiera trabajar para un gobierno, para ningún gobierno, bajo ninguna circunstancia. Que prefería empezar de cero en otro lugar a quedarse en Cuba con doradas cadenas. El Che, que también era un hombre que se respetaba a sí mismo, aparentemente lo escuchó sin interrumpirlo. Al final de la conversación, cuando quedó claro que no había acuerdo posible, el Che le dijo, según los relatos más citados, tiene 24 horas para salir de Cuba. Si esta versión exacta de las palabras finales es precisa o no, lo que sí es cierto es que Julio Lobo salió de Cuba muy poco tiempo después de ese encuentro, en octubre de 1960, con lo que podía llevarse algo de dinero transferido con anticipación al extranjero, su pasaporte y su colección napoleónica, que había comenzado a mover discretamente antes de que fuera demasiado tarde. Lobo llegó primero a Madrid. La España de Franco era un destino lógico para los cubanos exiliados de las clases altas. Mismo idioma, cultura similar y un gobierno que miraba con simpatía a quienes huían del comunismo. En Madrid, Lobo intentó reconstruir algo de su vida anterior. Tenía contactos en Europa, tenía reputación y tenía la colección napoleónica que trasladó con él y que siguió siendo su orgullo más íntimo. Durante algunos años, intentó operar en los mercados europeos de azúcar, tratar de recuperar algo de su posición como operador financiero. No funcionó de la misma manera. El mundo había cambiado. Cuba produciendo azúcar bajo control soviético, con subsidios que distorsionaban el mercado internacional, hacía imposible el tipo de operaciones que Lobo había ejecutado durante décadas. Su ventaja informacional, el conocimiento profundo de cada detalle de la producción cubana, había desaparecido de un día para el otro. Después de Madrid, Lobo se mudó a Nueva York, la ciudad donde había aprendido a especular, donde había hecho algunos de sus mejores negocios, donde el New York Coffee and Sugar Exchange había sido su segundo hogar.
Pero Nueva York en los años 60 no era la ciudad que Lobo había conocido en su apogeo. Y Lobo ya no era el mismo hombre. Sin acceso a Cuba, sin su red de ingenios, sin la información privilegiada que le había dado siempre una ventaja sobre el mercado, comenzó a tomar decisiones que se alejaban de la disciplina que lo había hecho grande. Especuló demasiado agresivamente con lo que le quedaba. Tomó riesgos que antes habría rechazado como imprudentes. Y fue perdiendo. No perdió todo de golpe. Fue una erosión lenta y cruel, peor en muchos aspectos que un colapso repentino. Año tras año, el apartamento era un poco más modesto, los restaurantes un poco menos elegantes, el círculo social un poco más reducido. Los amigos que lo buscaban cuando era poderoso fueron desapareciendo uno a uno, con la velocidad que caracteriza a los amigos del poder. Hay testimonios de personas que lo conocieron en Nueva York durante los años 70 que describen a un hombre que seguía siendo intelectualmente brillante, que podía hablar durante horas sobre mercados, historia o Napoleón con una lucidez que hacía difícil creer que estaba arruinado. Pero que tenía en los ojos algo que no había estado allí antes, el cansancio del hombre que ha peleado demasiadas batallas y ha perdido la última. La historia más dolorosa del exilio de Lobo involucra su colección napoleónica. Durante años, la colección fue lo último que tocó. La vendió pieza por pieza, lentamente, a lo largo de los años, cuando no tenía otra manera de cubrir sus gastos. Cada venta era, en cierta manera, la venta de un pedazo de sí mismo. Algunas piezas terminaron en museos europeos, otras en coleccionistas privados que pagaron fortunas por objetos que Lobo había adquirido con la misma fortuna décadas antes. El ciclo era brutalmente poético. El azúcar cubano había financiado la colección, y la colección, vendida pieza por pieza, financió los últimos años de exilio del rey del azúcar. No es seguro exactamente cuánto de la colección vendió antes de morir. Algunas fuentes sugieren que conservó hasta el final algunas piezas especialmente queridas, que se negó a vender incluso cuando económicamente habría tenido sentido hacerlo. En sus últimos años, Lobo regresó a Madrid. Vivía de manera modesta en términos relativos para alguien que había sido uno de los hombres más ricos del mundo, aunque en términos absolutos era simplemente una vida normal de clase media, y mantenía contacto con la comunidad cubana del exilio. Julio Lobo murió en Madrid el 14 de marzo de 1983, a los 84 años. Murió en la oscuridad relativa, sin los titulares que habían acompañado cada uno de sus movimientos financieros en los años 50. Cuba seguía existiendo, produciendo azúcar bajo la bandera roja, y el mundo había seguido girando perfectamente bien sin el rey del azúcar. La historia de Julio Lobo es difícil de clasificar moralmente, y eso es precisamente lo que la hace fascinante. No fue un héroe. Su riqueza se construyó sobre un sistema profundamente injusto, sobre las espaldas de trabajadores que nunca vieron una fracción de lo que el azúcar producía. Colaboró con una dictadura brutal cuando le convino. Su especulación financiera tuvo consecuencias reales y duras para personas que nunca supieron su nombre. Pero tampoco fue simplemente un villano. En un mundo donde los grandes especuladores usaban testaferros y operaciones opacas, Lobo operaba con su propio nombre y su propia reputación como garantía. Construyó genuinamente algo extraordinario desde cero. Y cuando llegó el momento de elegir entre la comodidad del sometimiento y la dignidad de comenzar de nuevo, eligió la dignidad, aunque eso significara caer de la cima del mundo a un apartamento modesto. Su colección napoleónica, lo que quedó de ella, se dispersó por museos y coleccionistas de Europa y América, fragmentos de una obsesión que fue, quizás, la cosa más verdaderamente humana que hizo en su vida. La Cuba revolucionaria nacionalizó todos sus ingenios y trató de mantener funcionando la industria azucarera con técnicos soviéticos y cuadros revolucionarios. Los resultados fueron mixtos en el corto plazo y desastrosos en el largo plazo. Cuba, que había producido el 10% del azúcar mundial bajo hombres como Lobo, fue reduciendo gradualmente su producción hasta el punto en que hoy la isla, otrora reina del azúcar mundial, importa azúcar para consumo doméstico. Si esto habría sido diferente con Lobo administrando la industria,
Es una de esas preguntas históricas que no tienen respuesta. Pero es una pregunta que vale la pena hacerse. Al final, resulta que Julio Lobo tenía razón sobre la analogía napoleónica, aunque quizás no en el sentido en que lo pensaba cuando la formulaba desde la cima de su poder. Napoleón construyó el mayor imperio de su época y lo perdió todo. Murió exiliado en una isla remota, despojado de todo poder. Pero nadie recuerda a Napoleón como un fracasado. Lo recuerdan como alguien que se atrevió a soñar a una escala que pocos seres humanos han tenido el coraje de imaginar. Julio Lobo construyó el mayor imperio azucarero de su época y lo perdió todo. Murió en un apartamento de Madrid, sin los barcos ni los ingenios ni los bancos. Pero en los mercados financieros, cuando los historiadores económicos estudian la primera mitad del siglo XX, el nombre de Julio Lobo aparece como el de alguien que jugó el juego del capitalismo global con una audacia y una habilidad que pocos han igualado. El azúcar fue su azúcar. El mundo fue, por un momento, suyo. Y luego no lo fue más. Eso, también, es una forma de grandeza. El que ha tenido poder real nunca puede conformarse con el poder prestado. Julio Lobo, atribuido.